pues como este momento que es bastante provocador, tiene un título también fuerte ya desde la primera enunciación y que pretendemos sea un espacio también que nos permita llegar a transformaciones, a preguntas que pongan en crisis ciertos asuntos contemporáneos sobre cómo comprendemos la infancia y que ha sido una de las preocupaciones de Acará desde el inicio, cuando en nuestro manifiesto decíamos que seguimos siendo infantes, seguimos viviendo la infancia, que hay múltiples infancias, que tiene que ver también con tránsitos y también como preguntas que se han hecho desde múltiples geografías sobre la Constitución, por ejemplo, la diferencia entre infancia y niñez. Entonces, para esto hemos convocado, también por interés de ella, a Tinalí Andrea, que es, pues para nosotros, un orgullo poder contar con ella, porque ella es parte de nosotros desde el inicio. Entonces, pues sé que es como el mensaje por parte de Acará en el sentido amplio. Pues nos saluda Paula, nos saluda también Ever. Vemos a personas cercanas a Acará desde el inicio y que no veíamos hace mucho tiempo y bueno, realmente qué bueno poder contar con este espacio. Tina es bastante taquillera, que estamos viendo que es toda una bestseller de las infancias, porque nos convocó un montón de gente que ya estaba por fuera de nuestros contactos así cercanos y que bueno, maravilloso. Bueno, entonces, Tina, ya mi presentación pues será que es Acarita desde que nació Acará, por tanto Acará en gran parte lo debemos a la fuerza espiritual, intelectual y vital de ella, ya en estos 15 años que tenemos de historia, y pues me emociona mucho poder que nos acompañe en un tema tan importante y tan transversal para pensar Áurea. Con ella empezamos a pensar Áurea, sentados en un bosque en la Universidad Católica, y hoy ya tenemos muchas personas habitando Áurea, y esto es gracias a poder compartir ideas con ella. Entonces, bueno, bienvenidas y que ella también haga la presentación. Entonces, adelante, Tina. Bueno, no, muchas gracias, que se me encharcaron los ojos aquí escuchando a Simón por sus palabras y porque tiene razón en el sentido de que muchos caminos nos alejan eventualmente, pero cuando estamos en este cuento de hacer cosas diferentes y de pensar diferente, volvemos a encontrarnos. Y también estoy muy contenta de compartirles algo que he venido trabajando en apoyo desde la maestría en la que estoy estudiando, y pues que implica muchos riesgos, o sea, que implica haberme tomado muchos riesgos, ¿no? Riesgos que solamente podrían ser posibles gracias a la serie de discusiones, de permisos que nos hemos dado en espacios como la Corporación Acará y como otros escenarios. También en este momento la maestría de estudios interdisciplinarios con la Universidad de Nariño, los entornos, las redes de investigación con infancia, con niñez, con Blanca, con Margot, que están aquí también, mis amigos, mi familia, que han estado ahí creyendo en que se puede tomar riesgos y que a veces toca, y sobre todo en momentos como estos, ¿no? En los que ya los conceptos que estábamos acostumbrados ya no funcionan. De repente hay quiebres que ya nos ponen de frente a una realidad que nos lleva al reto de hacer diferente y de nuevos lenguajes, de nuevos tejidos, ¿no? Y este es uno de ellos.
Entonces, bueno, con eso me voy a permitir entonces ya entrar en materia. Voy a compartirles la presentación que he preparado para ustedes para, para un poco hacer esto más, como ir más con las palabras ahí que vayan mirando. Voy aquí a compartir. Bueno, ahí ya, lo malo es que dejo de mirarlos, pero, comienzo por una imagen que me ha movido mucho, una fotografía de una fotógrafa que hace el retrato de niños y niñas, y también con este texto, ¿no? Sobre sus labios, ¿no? La construcción social de la infancia, que es el concepto que nos invita, que me hace la invitación, ¿no? A Cará, pero con un pequeño apellido, que son las instituciones, conceptos y mundos en disputa, que es un poco el acercamiento que quisiera compartirles, es desde esta mirada. Seguramente ustedes tendrán otros, cada uno de ustedes que están allá. Yo sé que todos nos estamos pensando esto de alguna manera y por algo estamos aquí. Entonces, para este momento les voy a compartir esta mirada, ¿no? Y por qué no, esta fotografía a mí me invita mucho, la he usado en otros espacios, en otros encuentros, precisamente como una invitación. A pensar qué me dice esta foto, qué me hace sentir, qué me hace pensar, qué quiere decirme esta niña, ¿sí? Y más de una vez me encuentro con opiniones muy diferentes, ¿no? De profesionales, de docentes, de estudiantes. Entonces unos dicen, no, yo veo la esperanza de los niños, otros dicen, yo veo una niña triste, tal vez necesita un abrazo, otros dicen, yo veo tal vez que ella quiere algo, quiere decir algo y no la dejan, ¿sí? Opiniones muy diferentes, que, que dicen mucho, no de la niña, no sabemos quién es, no sabemos ni qué estaba pasando en ese momento, pero sí dice mucho de nosotros, de la forma como nos paramos frente a la infancia, frente a los niños y niñas, y cómo hacemos lecturas desde lo más profundo de nuestro inconsciente, de nuestras vivencias y de nuestros conceptos, y desde ahí actuamos. Actuamos como profesionales, como mamá, como papá, como conocido, como psicólogos, como docentes, etcétera. Desde todo eso, a pesar de que hayamos estudiado muchísimo y que tengamos todos los títulos, finalmente cuando nos enfrentamos a una mirada de estas, de repente los títulos se nos vuelven cortos y se quedan cortos porque finalmente yo estoy actuando desde el concepto, ¿no? Es muy difícil superar el concepto y es muy difícil superar la teoría que hemos aprendido en las universidades, es muy difícil también superar nuestras propias vivencias de niñez e infancia. Entonces, bueno, este espacio, el día de hoy, y les comparto, como les digo, como un ejercicio de poner en duda, de cuestionar esa, eso que traemos, todo eso que traemos como adultos, todos los que estamos aquí, y todos esos conceptos, de dónde un poco pueden haber venido y qué están haciendo, ¿no? Por los niños, esos conceptos que creamos. Entonces, me gusta mucho irme a la etimología de las palabras porque dice muchísimo más de lo que parece, aunque muchos dicen, no, pero pues esa era la etimología, ya después pues cambió el sentido y bueno, pues eso tiene mucho que ver con la lingüística y todos los recorridos lingüísticos que hace una palabra, que transita una palabra antes de llegar a nosotros. Pues miremos de dónde vienen estas dos palabras, niñez e infancia.
Niñez viene de un origen muy onomatopéyico, de niños, nene, nini, de eso, de hecho, se repite en varios idiomas diferentes al español, como una onomatopeya de ese lenguaje infantil que todavía no dice o no genera una palabra, pero comunica, ¿sí? Niñina, mamá, todos esos sonidos onomatopéyicos que comienza el niño o la niña a pronunciar en sus más tempranas edades. Es muy diferente de la palabra infancia, que sí tiene, que no tiene un origen onomatopéyico, viene de infants, también es similar al francés, enfant, el que no habla, el que no tiene, habla, ¿sí? Miren cuánto hay detrás de estas dos palabras. Las dos hacen alusión al lenguaje, a la palabra. Me dio curiosidad comparar qué sucede con el English Child, eh, a ver si viese alguna semejanza, pero es muy diferente, habla del fruto del vientre. Sin embargo, en sus orígenes, en el inglés antiguo, no solamente es fruto del vientre que nace, sino desde antes de nacer es ese fruto del vientre que no hasta, y que ahí estaría incluido toda vida hasta alrededor de los 10, 12 años, ¿no? Entonces ahí estaría metido como todo el concepto. Bueno, diríamos nosotros, menos mal que la etimología pues no es en definitiva una definición, ¿no? Que ya eso ha cambiado muchísimo. Creemos, ¿no? Esperamos. Pues miremos un poquito si es así. En más de una ocasión me gusta traer algunas definiciones retomadas del ejercicio de un compañero, Javier Naranjo, con su ejercicio Casa de las Estrellas, un documento maravilloso sobre esas definiciones de los niños. Y miren lo que significa para Jorge de 11 años, que es un niño. Para Jorge, un niño es un damnificado de la violencia. Un damnificado, o sea, es una palabra mayor. Y se ve un poco así, Jorge, ¿no? Y claro que viene de un contexto, ¿no? También esto. Y cuando le preguntamos a Andrés Felipe, de 8 años, que es un adulto, dice, persona que en toda cosa que hable, primero ella. Primero ella. Si nos damos cuenta, hay dos factores aquí decisivos en la definición que tienen ellos sobre sí mismo y sobre nosotros. Uno, el lenguaje; otro, el ejercicio de poder violento. Este es uno también bastante conmovedor de Jocelyn y ya de Ipiales, que dice: una vez, cuando yo quiero hablar y expresar mis sentimientos, mis pensamientos, siempre me dicen que haga silencio. Siempre me quedo con mis palabras en mi cabeza. Si nos damos cuenta, el silencio y el lenguaje y la palabra hablada son, digamos, parecieran estar definiéndonos en dualidad, como que los de la palabra somos nosotros y los del silencio son ellos, o tienen que ser ellos, ¿sí? Es decir, que el lenguaje sí sigue, sí, la palabra por presencia o ausencia, un poco sí nos sigue definiendo respecto de la niñez o la infancia, ¿no? Entonces, aquí he preparado un poco qué ha pasado con esas dos palabras a través de la historia y quisiera decirles que hice aquí una línea de tiempo, pero resulta que sobre estos conceptos y sobre las percepciones y concepciones de la niñez y la infancia no ha sido tampoco del todo lineal. Si bien sí hay unos momentos claros en la historia, no he querido poner años aquí porque, como les digo, esto es un ejercicio, sí nos da claves de algunos momentos históricos, pero desafortunadamente no ha sido un proceso lineal porque va, vuelve, viene a este concepto, luego construye el otro y luego vuelve y repite con acciones ¿sí? Vamos a ver un poco por qué.
desde, desde los momentos más antiguos y nuestros referentes más inmediatos, por ejemplo, pues en Grecia y Roma y todos estos antecedentes históricos que, que sí nos definen mucho porque finalmente ellos derivaron en los posteriores procesos de colonización. Eh, en cuáles fueron los referentes que nos colonizaron, ¿no? De la realidad y esos referentes griegos en donde la infancia prácticamente pues era inexistente, ¿no? No había un momento que como tal, ah, no había una característica, simplemente no existía. Es decir, solamente los niños o las niñas comenzaban a existir cuando eran aceptados por el padre, ni siquiera por la madre, por el padre, y comenzaban a ser parte de familias de bien, ¿sí? De cierto estatus, y ya dentro, entrando en cierto estatus, era cuando se reconocía la posibilidad de ser persona. Entonces, cuando entraban y eran reconocidos, empezaron a formarse para entrar a ser reconocidos como personas, pero inmediatamente empezaban a ejercer las labores, pues como tal, como el resto de adultos, o sea, prepararse para la guerra, prepararse para el hogar, prepararse pues para la construcción, el aprendizaje, sí, pero no como una etapa apartada, sino simplemente no existía y el reconocimiento de las personas empezaba ya incluso a veces desde la adolescencia cuando empezaban a haber signos de adultez, entre comillas. ¿Sí? Es por eso que se hace referencia aquí, me he permitido hacer la referencia a los niños y niñas más como objeto, ¿sí? Incluso de intercambios, casi como una materia prima, ¿no? De preparar para el tipo de adultos, al tipo de poblaciones que se requería, por ejemplo, sea esclavos, sea personas dentro de cierto nivel de clase, ¿sí? Entonces, hasta aquí pasamos en términos de una inexistencia como tal. Más o menos ya cerca de la Edad Media, empiezan a aparecer un poco más frecuentemente incluso en las pinturas, pero más como pequeños adultos. De hecho, ni siquiera habían unos criterios a nivel de arte dentro de la pintura para retratarlos realmente y sus expresiones y sus figuras son muy de adulto, ¿no? Solamente como en una versión achicada, no es como una reproducción de las características de los niños o niñas, sino una versión de los adultos en miniatura. También hay una fuerte connotación alrededor de esta época de la religión, donde o eran, según donde nacían, por ejemplo, si están dentro de igual, aquí volvemos a tener una condición de clase, estoy hablando como un poco de esos referentes europeos, donde o eran esos, entre comillas, bienes de Dios, esos entes divinos, sin maldad, pero también con el tema del pecado original, que tenía que quitársele el pecado original a través de rituales como el bautizo en la religión católica, o dentro de escenarios donde no eran bienvenidos, como una maldición, como un castigo divino porque no era bienvenido pues también un niño o una niña, ¿no? De aquí me muevo bastante a otro momento donde hay otro concepto bastante fuerte, como lo es el niño aprendiz, el niño obrero, es más o menos ya el tema de la revolución industrial, ya cuando empiezan los conceptos de ciudad, la modernidad en pleno auge y el interés económico y capitalista cada vez mayor, ¿no? Cada vez más grande. Y pues cuando se dan cuenta que los niños y las niñas pues son manos de obra regalada, ¿sí? Nadie tiene que respetarle sus derechos, simplemente ellos, pues, es como, miren que ahí lo que les digo, volvemos un poco
al objeto, a la materia prima, el interés capital en su extremo, y pues no por nada también es una época en la que niños y niñas a las empresas, también madres, también mujeres, con este tema de que ya entra la mujer al escenario industrial o laboral, pero pues realmente terminan siendo intereses de un, de una construcción pues moderna y dentro de modelos capitalistas, ¿no? Aquí hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre importante, ya más o menos alrededor de la época en la que surge la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, ya como, hey, hay que hacerle frente a esta explotación de los niños y las niñas, y aparece pues ya la mirada de los niños como sujetos de derechos y como una buena inversión a futuro. Es decir, que si yo invierto en los niños y las niñas para convertirlos en unos grandes adultos según los intereses del Estado, bueno, pues puedo tener unas grandes recompensas, ¿no? Eso aunado al tema de sujetos de derechos, con la Declaración de los Derechos. Obviamente una declaración de los derechos dentro de ciertos patrones, no es como que ahí consideremos otras infancias, los derechos de los niños indígenas, ¿no? Sí, esa es otra cuestión, el tema de las declaraciones universales. Empiezan unos factores, unos criterios, unas garantías metidas aquí en lógica de la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, pero así como aparecen unas garantías, pues aparecen unos estándares con los cuales vamos a seguir midiendo a los niños de todos los estados, ¿no? Entonces, si cumplen o no con estos criterios establecidos aquí, y comienzan las tendencias pues desde lo nutricional, desde lo psicológico, desde lo educativo, desde el salud, todos los aspectos que podamos medir, y pues empezamos a meterlos dentro de cánones para ver si vamos o no bien. Aquí aparece entonces el desarrollo, ¿no? La medición al seguimiento al desarrollo, pero el desarrollo como proceso lineal, donde está la etapa A, luego la etapa B y la etapa C, y si se salen de ahí, pues hay alteraciones y hay que medicar y hay que hacer intervenir, etc. Ya hacia un tiempo más reciente, dándonos cuenta que estos conceptos tampoco nos funcionan, hay una tendencia en el reconocimiento de los niños y niñas, no solo como sujetos de derecho, sino como sujetos activos de derecho, sino como sujetos capaces. Y también, ojo a esto, ya nos damos cuenta que no hay una manera de ser niño o niña, que hay muchas maneras de ser niño o niña, y aparece el concepto de las infancias. ¿Esto qué nos trae? Finalmente una alta evidencia de que los conceptos que traemos hasta el momento pues se nos van quedando cortos. Quedamos otra vez ante la mirada desde niña, realmente qué es, ¿no? En este momento estamos en una reconstrucción de las definiciones que nos traían, y esto también se ve en la parte institucional, pasando de, bueno, la familia, que siempre dicen que es la primera institución, el núcleo fundamental de la sociedad. Inicialmente, pues nuestras familias básicamente, pues y a lo largo de nuestros primeros momentos históricos tendían es como a campesinos e indígenas, como entornos totalmente privados, y obviamente con todo este recorrido que les acabo de presentar, pasamos ya al momento de la colonización como un quiebre y como la entrada a esas perspectivas del Estado, de la educación, de la industria, de las formas de habitar, y por lo tanto empieza también la intervención sobre los niños y las niñas, el acompañamiento desde el asistencialismo, desde la voluntariedad, desde los espacios y los hospicios religiosos. Como uno de los primeros encuentros donde se integran todos los niños, donde se integran alrededor de, y especialmente porque la entrada obviamente de la colonización deja muchísimo en vulnerabilidad a los niños y niñas. Como un primer momento, ¿no?, de la entrada de la institución a través del asistencialismo.
Luego pues vendrá el auge de la escuela, o que sigue, y bueno, en esto es mucho más experto nuestros compañeros Simón, Blanca, en el tema de la escuela, Margot. Eh, el entorno institucional que hace que los niños ya tengan un lugar. Entonces los sacamos de sus entornos y sus hábitats a los que estaban acostumbrados, y el lugar de los niños ya comienza a ser la escuela, el preescolar, la guardería. Ese se vuelve ya el lugar de los niños, ¿no? O sea, los niños no deben estar en otro lado, sino ahí. Eso ya empieza a expandirse a nivel institucional. Por ejemplo, en Colombia, pues las instituciones alrededor de esta época, entonces ICBF, entonces el magisterio, entonces también las entidades de salud, todos estos, también de la mano de la parte legal, donde se asume que donde se tiene el carácter prioritario de los derechos de los niños y las niñas, el que están por encima, y bueno, se vuelve prioridad para todos los estados y también a nivel regional y local. Ahora bien, desde 2000 hacia esta época pues viene una necesidad de redefinir, necesidad de repensarse las tendencias educativas, necesidad de pensar la pluralidad, necesidad de pensar otros contextos, teniendo en cuenta que la expansión institucional ya no, o sea, es evidente que no funciona exactamente igual para todos. Entonces pues tenemos ahí esa pregunta, y ahorita sí podríamos decir que estamos en uno de las crisis más complejas en la necesidad de redefinirnos respecto a los retos del confinamiento, y la educación como tal se pone, todos sus quiebres se han hecho muchísimo más manifiestos ahora, ¿no? Como les decía, esto no es como un momento exacto, puede que ustedes digan, no, pero es que en 1900 tal pasó también que esto, ¿sí? Es más o menos unos referentes de cuáles son digamos, todos esos esfuerzos que hemos tenido a nivel social de construir, pero también esas herencias de esos legados que tenemos de Europa, del colonialismo, de la modernidad respecto a lo que pensamos como la infancia y la niñez, ¿no? Entonces, desde lo institucional, quisiera mostrarles un poquito, y voy a pasar rápido por ahí porque pues creo que se entiende. Por ejemplo, tenemos el Código Civil, que desde 1873 todavía lo tenemos vigente a nivel legal. Es una norma, es supremamente densa, que ya deberíamos haberla replanteado, pero bueno, parte mencionando que infante y niño es el que no ha cumplido 7 años, e impúber el que no ha cumplido 14, ¿no? Y luego tenemos en 1959, con lo que les decía, la declaración y los ejercicios a nivel internacional por proteger la niñez. Pues tenemos a que en esta época se plantea que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Suena muy bonito, ¿no? Ante una realidad que les comentaba de niños y niñas pues explotados y con muy pocas garantías, pues aparece esto como una primera garantía. Miren que acá no se menciona, no está la edad, pero sí habla de la falta de madurez física y mental. Eso es la misma. En la Convención del 89 se entiende entonces todo menor humano de 18, menor de 18 años de edad, ¿no? Seguimos definiendo a partir de la edad, de los 18 años. Y bueno, pero también se insta a buscar que la formación de una opinión, de la expresión de la opinión libre, y que se lo empiece a tomar mucho más en cuenta en función de su edad y madurez. En Colombia tenemos entonces la Ley 1098, un hito a nivel legal, donde también nos expresa que son titulares de derechos todas las personas menores de 18 años para esta ley, ¿sí? Entendiendo por niño y niña menores de 12 años y adolescentes entre 12 y 18 y pues 17 años serían.
Tenemos entonces la ley 1804 con nuestra política de cero a siempre, donde ya se incluye a la mujer gestante como uno de los momentos que debe integrarse también en la protección de los niños y niñas. Y bueno, expresa que los niños y niñas hasta los 6 años de edad, teniendo en cuenta pues que la adolescencia seguiría, que la adolescencia entonces estaría después. Bueno, esta sería primera infancia, luego seguiría la niñez y luego la adolescencia, como lo conocemos un poco ya en instituciones. Y quise separar esta cita porque hace parte de uno de los conceptos más innovadores que he encontrado en los referentes institucionales, porque hasta aquí les voy mostrando un poquito el recorrido institucional en Colombia. Es uno de los referentes institucionales que me ha llamado más la atención por ser muy novedoso, porque si bien hace parte de este autor, hace parte de un lineamiento nacional de acompañamiento a la niñez en una de las modalidades, y dice, ojo que ser niño no es ser menos adulto, y la niñez no es una etapa de preparación para la vida adulta. Y parece muy sencillo, pero créanme, es muy difícil entender que no es ser menos adulto. Bueno, entonces, pero entonces, ¿qué es? ¿Sí? ¿Y cómo hacer para no establecer relaciones de dependencia y subordinación? Ojo con eso que es clave, dependencia y subordinación. ¿Por qué conecto esto, dependencia y subordinación, con términos como modernidad y relaciones de opresión? ¿Y qué tiene que ver eso con los conceptos de niñez? Hasta donde nos hemos dado cuenta, la historia de la niñez ha sido la historia también de muchas relaciones de opresión. Los conceptos de niñez han sido también, la historia de los conceptos de niñez también ha sido la historia de relaciones de opresión. Y unas relaciones de opresión marcados por conceptos traídos de la modernidad y por procesos desarrollistas desde esa tradición eurocentrista, ¿no? Pues bien, desde el recorrido que he estado construyendo a partir de los ejercicios de investigación en el tema desde la maestría y todo esto, quisiera mostrarles para que solamente miremos desde esa tradición moderna, ¿no? De las relaciones de opresión y de colonización, miren unas características que comparten, que se comparten en los ejercicios de colonización y de opresión. Esto, por ejemplo, aparece en autores como Fanon o como Freire o como, bueno, que aparecen y bueno, cada vez se visibilizan más. En primer lugar, el uso de dicotomías, ¿sí? De dicotomías, de contrarios, en donde estoy yo y allá está el otro, donde aquí está el adulto y allá está el niño, donde aquí está la mujer y allá está el hombre, aquí está la familia y allá está el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la realidad del colonizador es más fácil de controlar desde las dicotomías. Otra cosa frecuente es que se apropia de la palabra y el lenguaje, ¿sí? Miren que el colonizador llega a América y establece que el idioma de los indígenas pues no es el correcto, ¿no? El idioma es el que estamos hablando ustedes y yo, es el español para nosotros, porque es el correcto. El otro no, se invisibiliza el otro, se niega el otro, se violenta el otro, porque el que importa es la palabra y el lenguaje que yo traigo. Además, prioriza sus formas de saber. La modernidad tiene sus propios métodos y relaciones de conocimiento que no hemos podido superar. Ustedes y yo seguramente estudiamos en la universidad las mismas formas, los mismos métodos, el método inductivo, el método deductivo, el método científico, y solamente lo que cabe ahí vale, ¿no? Y otras relaciones, otras formas de conocimiento no valen, ¿sí? Porque no es científico, entonces no es válido. Entonces llega y taja otras formas de conocimiento. Además, y esto es bien importante, el colonizador y el opresor, el modelo o esta lógica de la opresión, la llamada lógica de la opresión, que también aparece pues, como en francés, se permite el ejercicio de poder y la violencia sobre el otro, avala la violencia sobre el otro,
sobre lo que es diferente. El ejercicio violento está naturalizado en función de los objetivos, ¿no?, del desarrollo. Y establece entonces jerarquías y procesos lineales, ¿sí? Entonces, el que está antes, entonces está los países en desarrollo, los países subdesarrollados, los países desarrollados, los procesos y obviamente los criterios los establecen pues quienes están en el lugar de poder. Y miren que el que está menos, ¿por qué no? El que tiene menos edad, ¿sí? Entonces es menos. El que no está aquí, el que no comparte mi lenguaje, mis métodos, ¿no?, es menos. Le falta por crecer, le falta por desarrollarse. Además, divide al mundo desde conceptos cerrados, de lo que es y lo que no es. Ellos tienen el saber, tienen el lugar del conocimiento y definen qué existe, qué es y qué no es. Se definen a sí mismos como la luz, la salvación, el que tiene la respuesta, el que tiene el saber. Y lo otro, pues como se patologiza, se puede controlar y limitar. Básicamente, el lugar del colonizador, por eso lo que busca es invadir al otro. ¿Por qué? Por ser menos, por estar en un lugar inferior en el cual lo he puesto yo. Yo no sé ustedes, pero cuando yo empecé a adentrarme en esto, siempre pensé que este tipo de relaciones colonizador-opresor, que para nosotros es muy visible en otro tipo de relaciones, por ejemplo, de comunidades excluidas como los campesinos, los indígenas, las negritudes, es bien visible allá, pero lo solemos invisibilizar cuando se trata de niños y niñas. Y nos paramos desde el mismo lugar, nos paramos desde el lugar de la palabra, priorizamos nuestro saber, priorizamos nuestros métodos y relaciones de conocimiento y, ojo, nos permitimos el ejercicio de poder y violencia, porque está avalado, porque está permitido, ¿sí? Como dice uno como dice uno de los autores que trabaja sobre eso, Fanon, dice, el colonizado se convence de ser inferior y comienza a soñar permanentemente con volverse el colonizador. Con estas lógicas y estas dinámicas que les mostraba, de repente el colonizado deja de ser quien era. No sé, me confirman por favor si me están escuchando. Sí. ¿Sí? Sí, ah, sí, bueno, vale, gracias. Entonces, de repente, cuando se gana, cuando el colonizador gana, el colonizado se convence de que es inferior. Con todo este discurso, con todo este proceso sistemático de dominio, entonces de repente comienza a soñar permanentemente con volverse el colonizador. Entonces, lo traigo aquí porque todas esas dualidades y abstracciones se vuelven entonces lenguaje de la adultez. Si se dan cuenta, las formas institucionales de definir a los niños y a las niñas son desde la carencia, desde la inferioridad, desde la edad. Claro, porque como nosotros ya llegamos a la edad que era y a ellos les falta, entonces nosotros definimos que a ellos les falta por volverse como nosotros, y desde abstracciones difíciles de comprender. Si no es dentro de eso el lenguaje de la adultez. Esta es una frase del profesor Raúl Sivechi de Chile. Creo que dice muchísimo y muy poco. Y dice, el mundo colonial, y yo le pongo entre paréntesis, así como el mundo adulto es un mundo cortado. Es un mundo fragmentado. Es un mundo al cual le han quitado la diversión, la magia, los dioses, los colores, dejando en blanco y negro, en conceptos duales, para poder fácilmente manipulado, controlado en beneficio de unos intereses específicos. Y yo les pregunto entonces, ¿realmente qué nos hace diferentes? ¿Qué nos da derecho o poder sobre ellos o ellas? ¿Sí? Por ejemplo, esas relaciones de dominio, de propiedad, que muchas veces incluso sin darnos cuenta hacemos, o ese derecho a invisibilizarlos, que parecía una etapa
dentro de lo conceptual que se ha superado, pero realmente no. ¿Cómo más no lo podríamos ver como ahora, en cuanto que nos tenemos que pasar tanto tiempo por ante un computador cuando las necesidades de los niños y las niñas pasan a un segundo, tercer plano, desde un proceso de invisibilización? Pero ¿quién nos dijo que nosotros somos quienes podemos dictar la parada ahí, no? Cuando nosotros nos enfrentamos a esa mirada, cuando de verdad lo hacemos y los miramos y no desde nuestros conceptos, yo creo que realmente no tenemos respuesta hacia eso, ¿no? Esto no voy a pasar por ahí. Entonces yo llego aquí. ¿Qué pasa si les preguntamos a ellos? Si hemos pasado toda la vida, esta vida y la otra, a nivel histórico, quitándoles la palabra, el saber, definiéndolos desde condiciones de carencia, de ausencia y desde la edad solamente, ¿qué dirán ellos sobre lo que es ser niño o niña? ¿Quieren saberlo? Pues bien, este es un ejercicio que hemos podido realizar gracias al apoyo, no sé si están por ahí también, del equipo de docentes de IPIALES, de quienes han estado estudiando sobre la niñez y la infancia y la primera infancia, y ellos hicieron este ejercicio y me compartieron, y quisiera compartirles a ustedes para que vean las cosas que ellos dicen sobre lo que es ser niño. Miren, ahí está la letra chiquita, pero porque quiero pasar rápido porque ustedes lo podrán leer con calma, pero quiero pasar rápido por aquellas cosas que repiten, como acá. Ser niño es jugar, divertirse, conocer amigos. Ser niña es pasar tiempo con las personas que quiero, divertirme. Soy niño porque mis papás me quieren. Ser niño es jugar fútbol, es diversión, es hacer travesuras, es ser feliz, es jugar, es divertirse, es ser feliz, es jugar, es jugar, es jugar. Es bonito porque quiero jugar. Sí, con otros niños puedo ser feliz. Eh, Puedo hacer castillos de arena, rodar en la hierba, saltar en los charcos y muchas cosas más. Si se dan cuenta, para ellos no son diferentes de nosotros por la edad. No son diferentes por la carencia. No son diferentes por su tamaño. Miren, es ser una persona feliz. Lo que más me gusta es jugar, aprender. A veces me preocupo por las tareas porque tengo que ayudar, porque tengo que ser responsable, ¿sí? Ser niña es imaginar, es divertirse, es jugar a las doctoras, es jugar mucho con juguetes, es ser súper feliz porque puedo jugar a las cosinitas con muñecas. Es jugar con amigos, es divertirse, es ser libre, es jugar, es ser divertido. Para mí es jugar, reír, vivir feliz, tener la oportunidad para vivir nuevas cosas. ¿Se dan cuenta? Para resumen, este es otro ejercicio realizado con la mesa departamental de niños y niñas el año pasado, donde todos ellos estuvieron de acuerdo que lo que los caracterizaba como niños y niñas es la alegría, es compartir, es los juegos, la diversión, la libertad, la felicidad y el amor. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero para mí yo me escalofrié cuando encuentro que para los niños su definición de ser niños está en la felicidad, el juego y la diversión. Pareciera que no, porque miren cómo nos ven a nosotros. Ser adulto es ser aburrido, es no jugar, es trabajar, es llevar a los familiares cuando están enfermos al médico y estar siempre preocupados. Y esto lo dice Owen, de 6 años. O Eileen, que dice es estar serio. Algunos son aburridos, otros son serios y ya no juegan, quieren las cosas en grande y por tanto trabajo no les prestan atención a sus hijos. O Juan, de 12 años, quien dice que ser adulto es estar aburrido todo el tiempo, es tener muchas responsabilidades y es trabajar todo el tiempo. Sí,
Dice muchísimo, Juan, en estas cortas líneas. Dice muchísimo, porque estar aburrido todo el tiempo, tener muchas responsabilidades y trabajar todo el tiempo es la versión de la adultez que nos trae la modernidad con sus dinámicas del capital y del trabajo, de forma que no nos queda espacio y tiempo para nada más. Y de repente el lenguaje adulto es lo que nosotros le queremos imponer a los niños, es como la capacidad. Y yo les pregunto, o sea, ¿será que de adultos perdemos la capacidad de ser niños o niñas? Miren, a Abby de 6 años dice, ser adulto es estar aburrido, cocinar, hacer oficio, escribir y estar con el celular. Yo no sé, pero para mí esto es escalofriante un poco. Es como, ¿realmente es eso la vida que les estamos prometiendo a ellos? O sea, es eso la versión de adultez que quisimos construir desde niños. Y vuelvo a esto, que es otra es un punto de partida desde Javier Naranjo, como les comentaba, donde otro de los niños define a qué niño es un ser humano feliz, diferente de nosotros, no los adultos que parecemos tan infelices. Pero ¿qué tal si esos conceptos que llevamos, en los cuales llevamos confiando tanto, los replanteamos? Si nos damos cuenta que a favor de quién están y cómo los niños y niñas, desde sus formas de pensamiento, que están menos contaminados por nuestras dicotomías y versiones monocromáticas de la realidad, a favor de quién está todo eso, a favor de qué intereses, de intereses de quién. ¿Quién nos ha robado la posibilidad de ser felices que nos definía a los niños y a las niñas, ¿no? ¿Quién nos dice que es eso lo que es realmente la adultez o lo que es realmente nuestra versión de la vida como tal? Entonces, creo que con esto quería plantearles un poco el recorrido, el por qué nuestras formas de nombrarnos está obsoleta, el por qué los niños nos siguen planteando formas diferentes de habitar y formas mucho más coherentes con la felicidad, la diversión y el color. Y tal vez esa posibilidad de mirar y de aprender ese pensamiento no dual, ese pensamiento mágico, ese pensamiento de la imaginación, de la alegría, de la diversión, del juego. ¿Qué tal si también es parte de nuestra esencia y no eso que nos hemos convencido de que es la adultez? Y yo creo que en eso valoro y destaco muchísimo el esfuerzo tan grande que hace, por ejemplo, la corporación Acara con otras formas, con el querer hacer otra forma, ¿no? de vida, de construcción y destacar ese increíble talento que existe en las formas de pensamiento no dual, las formas de pensamiento no excluyente, eso que estaba en el manifiesto, ¿no? Es realmente lo humano puede ser ese mundo donde todo puede ser y no ser a la vez. Y eso, y pensar en estas estrategias y en estas formas, estas nuevas formas de habitar y de habitarnos, de recolonizarnos, de sacar el blanco y negro de adentro y desempolvar nuestros sueños de niñez, es posible que sea lo que haga falta para construir nuevas sociedades y nuevas formas mucho más vivibles, ¿no? Porque el proyecto moderno es un proyecto que se agota en sí mismo y que nos agota la tierra en sí misma. Pero ¿qué tal si nos toca un poco regresarnos y construir pues de cero, tal vez desde formas de pensar, construir y habitar, de habitar, desde lo que realmente nos haga humanos? Y creo que eso es una pregunta que los invito a llevarse, es una pregunta de construcción, pero que no podemos seguirla definiendo solo desde el mundo adulto. Y yo creo que con eso ya me estoy acercando pues al final del tiempo que tenía disponible. Quisiera un poco pues ya abrir como a que crucemos un par de palabras con el tiempo que nos queda.
Bueno, Tina, muchas gracias como por la revisión juiciosa eh, y sumamente responsable, como siempre han sido los trabajos que ha realizado. Eh, Realmente unas revisiones bastante detalladas y que animan como a pensamientos bastante críticos. Yo quería poner como un punto de conversación respecto a esto que a mí me pone a pensar bastante, porque tengo como en mi haber esa historia de la diversión de Acará, y esta idea de, de las experiencias de todos estos que han venido creciendo con nosotros, de todas estas personas que han venido creciendo con nosotros y que yo encuentro mm, precisamente algo similar, y es cómo no podemos partir de dicotomizar eh, la niñez y la adultez, eh, es decir, cómo no trazar la silueta del niño a partir del negativo, de lo que no es, eh, pero cómo pensarlo en afirmativo, y que yo no estoy tan seguro de que ese afirmativo no sea colonial. Es decir, cuando Sandra Pedraza, por ejemplo, nos decía alguna vez, Sandra Pedraza es una historiadora y antropóloga de la Universidad Javeriana, nos decía alguna vez que el concepto de niño es colonial. Ya esto lo había hablado con Paula y con Blanca en alguna reunión antes, eh, porque en el sentido de que el niño tiene que estar jugando, el niño tiene que ser feliz. Y Sandra en esa investigación hace una lectura genealógica de qué hay en el fondo de las palabras jugar y ser feliz, y esa genealogía también es terrorífica, porque bien lo conversaba aquí con David Santiago. Claro, los niños en tanto construcción social, todo este lenguaje que los habita, también es un lenguaje que está cargado de historias, y que también tiene en el fondo la historia de la comercialización de la infancia. Es decir, cómo toda esta idea del jugar y el ser feliz también ubica al niño en espacios como el centro comercial, ubica al niño en espacios como el parque de diversiones, y finalmente lo vuelve un agente de consumo que decide cómo mercar, qué crema de dientes comprar, que entonces, cómo tejer esta subjetividad allí, porque también creo que en cierta parte es colonial, en el sentido que es una figura que viene y nos dice que si un niño campesino está trabajando con su padre, con su madre, entonces eso se llama explotación infantil. Y no, por ejemplo, es una práctica de crianza de una comunidad campesina. Entonces resulta que el niño indígena, la niña indígena, tiene que habitar ciertos lenguajes contemporáneos del ser niño, que también nos fue traído de Europa, porque si leemos a Froebel, por ejemplo, Froebel también nos decía el niño tiene que estar jugando, y bueno, esto es como un poco, porque lo menciono un poco más, es como pensando la misma pregunta que estás haciendo, o sea, cómo narramos, y hacia allá va la charla que yo voy a hacer dentro de un mes, cómo prometemos otra forma de crecer, de hacernos parte de una sociedad que no nos diga que ser niño es lo mejor del mundo y que ser adulto es lo peor, porque esto genera una crisis tremenda del no querer crecer, que podríamos leer, por ejemplo, en El tambor de Ojalata, que es una novela eh, que nos muestra
a una persona que decide no crecer. Y esto que implica con la crisis del devenir de niño a adulto, lo veo como complejo. No sé qué piensas de toda esta palabrería que estoy diciendo, o cómo la abordas. A mí me parece bien interesante y bien necesaria la discusión que plantea Simón, porque sí, o sea, estamos en este comienzo del camino, es el reconocer que hay unas que es necesario definirse por trascendiendo los conceptos nuestros y que para ellos pues hay algo mucho más. Por ejemplo, los conceptos que les comparto ahí, muchos son de espacios, de los niños que participaron en este primer ejercicio, muchos son de escenarios rurales o de diferentes, o sea, pero coinciden en esto y como dice Simón, no se trata es de idealizar una cosa u otra, sino reconocer en los modelos de pensamiento algo algo que no ha sido, o sea, que ha sido hecho a un lado desde las formas de pensamiento tradicional. ¿Sí? Entonces, claro, yo reconozco, o sea, el niño te puede decir jugar y ser feliz, pues no te está diciendo que, por ejemplo, él juega construyendo algo en su huerta, por ejemplo, o que para él hace feliz su perrito, que es otra de las cosas que decían, para mí me hace feliz mi perrito, ¿sí? Pero porque nos ven a nosotros en otro extremo de estar afanados con otras situaciones. Ahora, no es como quedarnos en la infancia, como lo que dices del tambor de hojalata, o idealizar la infancia como, no sé, Peter Pan, sino pensar otras formas de definir lo adulto, ¿no? Sino una adultez que nos incluya la posibilidad de ser feliz, porque es que el proyecto moderno nos quita esa posibilidad, nos la vende, pero tal y como el borrico con la zanahoria ya, nunca la vamos a alcanzar desde esos modelos de felicidad. Y entonces por eso es muy necesario construir nuevamente esos modelos, eso ponernos un poco más de acuerdo desde otras formas de nombrarlo, de construirlo y en eso creo que hay algo que tal vez no lo hemos descubierto del todo en el entender las formas de pensamiento que son naturales a nuestra esencia. Por ejemplo, los modelos de pensamiento indígena no dividen así, ellos articulan esto y aquello y cargan de sentido una roca donde están parados, cargan de sentido el árbol, el guardián, y esos modelos de pensamiento son, un niño o una niña los entiende plenamente, pero un ingeniero agroforestal no los va a entender. Sí, es desde otro modelo. Y yo creo que me das muy buenas herramientas para que esto pueda ser un poco más claro y no caer como en lo mismo, ¿no? Bueno, como también por tiempo, Ever también decía que quería una intervención. Gracias, Ever, por pedirnos la palabra y a todos les convocamos, si quieren, a pensar un poco en lo que nos está compartiendo Tinalí, por supuesto, pensar las infancias, pensar desde esa lógica de construcción social que nos plantea la histórica, esa construcción histórica, la ruta histórica que nos compartió Tinalí, nos lleva a pensar también que esa construcción histórica también deriva de los contextos narrados en esa historia, en la historia del arte, en la historia de las comunidades, de las ciudades, de los territorios que hay integrados en este hermoso planeta. Y en esa lógica de construcción histórica, por supuesto que tenemos que pensar y repensar las infancias como una construcción que nos has mostrado sociohistórica con una condición que le impone esa misma trayectoria cultural. Entonces, no es lo mismo, como bien lo has dicho, unas infancias que habitan la selva amazónica con unas hermosas formas de cargar de sentido su hábitat, a unas infancias que se mueven en el centro de Manhattan, a unas infancias que se mueven en la franja de Gaza, a unas infancias que están cargadas de unos sentidos de defensa de una patria en Palestina. Por eso es necesario revisar esa construcción para poder abordar los niños y las niñas
en esa hermosa reflexión que nos planteas desde el sentido que podemos asignar al lenguaje de las infancias, que nos muestran cada día tantas enseñanzas, y lo hemos expresado aquí a mis semilleristas que están aquí presentes, a mis estudiantes, esa reflexión sobre la necesidad de alfabetizarnos en el lenguaje de las infancias y empezar a comprenderlos desde esas miradas que no son escritas, que no son codificadas, que son infinitamente enseñantes y que son infinitamente carentes de escucha, quizá carentes de lectura en nuestros escenarios académicos. Entonces yo creo que ahí ha abierto el diálogo para que de pronto escuchemos primero a Ever, que nos está pidiendo desde hace un momento la palabra, pero en ese tránsito de lo que nos estás planteando y en la necesidad de apropiarnos de compromisos con la infancia. Buenas tardes, gracias Inali, un placer estar acá. Gracias Blanca, felicito el momento y el escenario, Simón. Gracias, y ahí en un parte vi que Blancanelli tocó algo que le toca a uno mucho, como que los sentimientos o esa fibra de la mirada que decía Simón, desde cómo estamos mirando la niñez. Y nosotros estamos, una frase que tiene Blancanelli en las infancias, es que desde las políticas públicas en primera infancia estamos mirando en la infancia y no las infancias. Y cuando miramos las infancias nos olvidamos que Colombia es un país de regiones. Y Tinali, con mucho cariño, hay cosas que ponen en el tintero, como las puso Simón, los niños de La Guajira, es una concepción cultural totalmente diferente, los niños en Veracatío, los en Verachamí. Conozco mucho los indígenas de la sierra, los cancuamos, los arsarios, los cogi, los tule, por ejemplo. La concepción del niño es totalmente diferente y las políticas públicas están enmarcadas para ese niño que dice Blancanelli, para el niño de Bogotá, sin irnos lejos, para el niño de Barranquilla, el niño de Santa Marta, el niño de Cali y el niño de Antioquia. Las otras infancias o los niños no existen para un país. Por eso me preocupa, y ahora sí me voy más preocupado, con más preguntas que respuestas, y lo que decía Simón. Yo creo que nosotros como educadores tenemos parte de esa culpabilidad. Hoy nadie está viendo lo humano humanizado. Por ejemplo, cuando Marta Nussbaum nos plantea el cultivo de la humanidad. Entonces, cuando nosotros nos hacemos, me gustó una frase que dijiste aquí, una forma cromática de ver la vida. Hay un disco de Rubén Blades que dice, y se lo recomiendo a todos, De acuerdo al color. Un disco de Rubén Blades que se llama de acuerdo al color. Y en ese orden de ideas me preocupa, y ahora Simón sí me pone muy como el día, digo, cómo la gente no va a querer crecer con ese concepto, y era lo que venía diciendo de los niños. Y por eso te decía, en este concepto de regiones, los niños de estas comunidades, que yo no las llamo ni siquiera comunidades que le dicen pequeñas comunidades o pequeñas aisladas, el concepto del niño es totalmente diferente, el concepto de impartir las clases, impartir de la didáctica. Bueno, yo he visto comunidades donde no conozco un juguete y los niños son felices. Entonces, yo he visto niños que han crecido sin ver una muñeca, niños sin ver un carrito plástico, niños que no conocen al hombre araña, niños que hoy tú les hablas de todos esos muñecos que yo estoy en desacuerdo con eso en la televisión. El cerdo debe ser cerdo y no un cerdo rosado. Este es otro concepto que tenemos de la infancia, Tinali, y eso era como más o menos una intervención para dejar en nuestra idea. Ver, qué interesante lo que su merced nos comparte, porque esos niños que no necesitan nombrar como juguete o juego, porque definitivamente su entorno, pues no sé, me aventuro a creer que su entorno es supremamente rico y diverso y que no necesitan un refugio, ¿no? de la adultez, me imagino yo, ¿no? Que básicamente es
muchas veces una muñeca o una muñeca o un carrito implica ese espacio que se le permite interactuar, al cual se le da la posibilidad y el poder. Entonces usted vaya con el juguete, usted con la muñeca, pero acá no. En cambio, en esos entornos sí suelen ser espacios donde no hay un porqué excluirlos, es con el árbol, es con su entorno, como decía Simón, cultiva con su familia y eso lo hace feliz. Entonces eso nos pone a cuestionar realmente cómo es que estamos nosotros creciendo y educando en las ciudades y por qué necesitamos el juguete para cerrarle el entorno al niño, al juguete y dejar el resto para nosotros, ¿no? Yo creo que es una pregunta bien interesante para realizar y que aparece cuando la diversidad aparece. Sí, gracias, disculpa, gracias. Y ese es el concepto también de felicidad. Ahí en ese de mirar el concepto de felicidad, lo que decía Simón, eh, cuando nos ven desde la mirada occidentalizada, cuando nos mire el colonizador, que esa palabra hay que borrarla del diccionario de nosotros, colonizadores, esa vaina, ahí me trae problemas. Pero yo te digo, mira que en ese orden de ideas, he venido trabajando con algo y les voy a compartir después más un trabajo que vengo realizando que se llama investigación formativa para niños investigadores. Y tuve una experiencia de, si tú en un aula de clase, Simón, Blancanelli, profesores, y les hago esto, lleven unos carritos o lleven muñequitas sin decir nada, se dan cuenta que cada niño toma un rol diferente. Uno lo desarma, lo estrella y lo parte. Otro quiere desarmarlo para ver cómo funciona. Y el otro sí se embeleza con el juego. O sea, esos roles son totalmente diferentes. Y cuando tú haces lo mismo, un niño arhuaco es maravillado desde la cima de su montaña viendo el mar. Ese es su juego, pensar más allá. Y ese, yo digo que ese como que libre pensador. Y ahí nos vamos. Le llevé unos carritos y para ellos eso no le llama ni la atención. Pero entonces la forma de las plantas, la forma de las piedras, por qué se desarrolla la parte de estas plantas de una forma y por qué estos árboles crecen de otra forma. ¿Por qué el mulo no quiere pasar por un lado? Se para en la parte de un río y él no camina y me disculpan, le dan garrotazo y el mulo no pasa por ahí. El niño sí lo entiende y da vueltas y sabe que el animal tiene algo ahí que lo asusta, aunque no lo vean. Entonces, eso es fundamental, Nelly, y no le quito más tiempo porque hay intervenciones maravillosas que la vamos a escuchar y no terminaríamos hoy, Nelly, ni Simón. Gracias, Ever, por traernos justamente esos trazos de la infancia de la sierra, con quien seguramente algún día tendremos que encontrarnos, ya sea en la investigación u ojalá presencialmente. Tenemos aquí, le damos la palabra a Juan Pablo, pero antes leemos un comentario de Elizabeth Muñoz Gómez, quien dice esto, Tinalí: escucharte, decir o leer lo que dicen los niños de sí mismos, definitivamente me lleva a autores como Tonucci, quien logra recordarnos otras miradas en torno a los niños, lo que reclaman para sí y lo que necesitan, asuntos que los adultos parecemos olvidar. Importante también lo que señalan alrededor de la mirada, de las miradas sobre las infancias y no solo sobre la infancia, mucho por aprender. Y tenemos los mensajes de estudiantes del semillero que dicen, del semillero de educación e investigación hacia el desarrollo humano, esto me lleva a tener más ganas de investigar. Entonces, muy bonito. Bien, entonces le damos la palabra a Juan Pablo, quien es, además de ser Acarita, también es representante de la infancia investigadora colombiana. Juan Pablo. Hola a todos. Muchas gracias, Blanca, por darme la oportunidad de dar un comentario. Hola, Tina, muchas gracias por el diálogo pues, que nos ofreces. Es muy interesante escucharte. Hace mucho no tenía esa oportunidad. Pero yo quería replantear como una idea,
porque especialmente me ponía a pensar con lo que dijo el doctor Eber, que dijo no la infancia, sino las infancias, que existe un diálogo, especialmente, por ejemplo, de estas entidades súper hegemónicas como la UNICEF, en estos días que los diálogos se centraron en muchos lugares con respecto a la violencia y se retomó lo que sucedió con los bombardeos del ejército en el sur. Entonces ellos decían, hay que estudiar a la infancia. Yo me ponía a pensar, ¿qué nos ofrece esos estudios? Bueno, al menos ya dejamos de pensar como que la ciencia tiene que hacer una interpretación de los niños, sino que hay que acudir a los niños para poder estudiar la infancia. Pues es un paso muy grande. Pero qué tan conveniente es para nosotros que llegue un método científico, porque pues todavía es la idea del método científico que es muy, muy recto y muy lineal todavía, eh, le conviene para dar un paso, también para seguir adelante en este camino de cambiar como esa idea de la infancia, porque sigue siendo como la concepción de tener a la infancia. Yo estudio la infancia y no yo estudio con la infancia o con las infancias, ¿cierto? Que es muy, muy difícil porque, por ejemplo, también esas políticas de Estado, esas ideas de estudio, se enfocan mucho a las infancias de ciudad, a las infancias que crecen en el modelo industrial, en la revolución tecnológica 4.0, bueno, y todo ese discurso que se monta, todos estos mecanismos del mercado, pero dejan muy de lado precisamente lo que hablaba el doctor Weber, que son y lo que a mí me preocupa mucho en los diálogos de infancias investigadoras, y es para mí un honor siempre tener a los indígenas conversando con nosotros, porque siempre son excluidos. Entonces, esa es mi pregunta, si conviene eh, traer ese método científico para estudiar a la infancia, porque bueno, yo agradezco que al menos ya no es que llegue el señor doctor y nos diga qué es o qué no es. Como decía Simón, es a partir de la negación. Eh, entonces, eso, ¿qué tanto conviene? Porque es como mi preocupación fundamental, que bueno, al menos es dar un paso adelante, pero sigue siendo como un, diría yo, un sesgo respecto a la identidad que se puede construir o no, especialmente en eso, porque ya preguntamos entonces qué es un niño, pero no le preguntamos tú cómo quisieras ser niño, o cómo quisiera ser adulto, ¿cierto? Porque sigue existiendo esa concepción de que la niñez es un camino para prepararse a la adultez, y nunca preguntamos cómo quisieras tú ser adulto, cómo quisieras tú que el mundo fuera cuando tuvieras esa capacidad de ser adulto, ¿cierto? Y es un ejercicio pues que me parece un poco complejo y que estamos tratando también con el campamento, pero bueno, ya no quito más tiempo. Y Tina, si me puedes responder, muchas gracias. No, sí, Muchas bueno, gracias. muchas cosas en las que estoy de acuerdo, desde que dices que hace rato no nos conversábamos y porque también he sido por ahí testigo por un ladito de los logros que has hecho y cómo has apoyado a- a los espacios que tiene Cara, entonces por ese lado. Y por otro lado, sí creo que nos tenemos que repensar los métodos con los cuales estamos investigando, trabajando y construyendo. Sí creo que los métodos hay que desde ahí ser coherentes con lo que se está planteando y en esa medida es una obligación repensar cómo es qué hemos estado aprendiendo en las universidades, ponerlo en cuestión. Es una obligación pensar desde dónde me estoy parando yo para trabajar con el otro, desde qué posiciones, qué entiende el otro cuando estoy trabajando y construir eso y tejer realmente y ponernos a ver en qué lenguajes nos podemos entender mejor. Rigoberta Menchú en una de los momentos que pude observarla aquí en Pasto por ocasión del onomástico, decía, estamos hablando mucho de otredad, pero yo creo que nos toca hablar de nosotredad. Entonces,
hay que pensar, como decía Simón y Blanca, no es como allá está el niño y acá estoy yo, es bueno, cómo tejemos y cómo ponemos en cuestión esas formas que nos han metido en la cabeza de que si no cumple el recolección, análisis, triangulación de información y si no cumple esos criterios y quién dijo que esa es la única manera de hacer conocimiento, quién dijo que esa es la única manera de tejer. Yo creo que hay que aventurarnos a conocer esas otras formas y en eso en este momento está sucediendo algo mágico. Yo creo que está sucediendo algo mágico y es que nos estamos dando cuenta que las formas tradicionales no sirven y estamos volteando los ojos a nuestros colectivos, a nuestras comunidades, a nuestros saberes propios, a esos entornos que no habíamos visto por estar cerrados en nuestras esferas y ahora la contingencia nos pone es que no puedo estar pensando allá y tengo que ir a comprarle al que vende papa aquí a la esquina y es que tengo que conocer la familia del que vende y esto es una oportunidad de transformar no solo lo que venimos pensando, sino las formas en que construimos esos pensamientos y esas ideas. Gracias, Tina. Bien, muchas gracias, Paula Andrea. Muchas gracias, Paula Andrea Ochoa nos va a hacer su aporte y leemos de Marta Yela. Sí, el adulto ha olvidado el concepto de niñez. ¿Por qué no procurar que el concepto de niñez involucre lo intergeneracional? Es una pregunta que deja Marta Yela. Paula Andrea Ochoa Cerda. Gracias, colega. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer la invitación que nos hacen para seguir compartiendo y aprendiendo de esos espacios. De la expositora Tina, pues también nos queda claro a través de ese recorrido histórico, esto que nos compete y nos invita a seguir como repensando. Ahorita el colega Ever que nos hacía pues una reflexión importante y es su preocupación frente a las políticas públicas y también hemos venido reflexionando, aquí hay una compañera que también está haciendo presencia en Hora y nos veníamos o hemos venido como repensando un poquito ese asunto de las políticas públicas porque si bien son documentos que pretenden, digamos, generar acciones para garantizar mejores condiciones de vida a los niños, pues efectivamente sabemos que en la materialización eso no ha sido tan efectivo. Y creo que no ha sido tan efectivo porque quizás la voz de los niños tampoco se ha visto reflejada o la necesidad de los niños que representan los diferentes contextos de nuestro país, que como bien nos lo dice, pues somos multiculturales, entonces las necesidades son múltiples y las miradas de los niños son múltiples. Entonces yo me llevo una reflexión importante y que lo he venido resignificando en el campamento y en otros encuentros con los chicos semilleristas, y es que la voz de los niños es fundamental para poder, digamos, darles como ese reconocimiento. Que no debería ser solamente en espacios como estos, sino que en espacios como la escuela, es un espacio donde todos los niños tendrán o deberán pasar. En la escuela, de alguna manera, como lo decía Tina, el adulto sigue siendo colonizador porque el adulto es el que impone, dice cómo aprende, cómo es su proceso de formación y qué se pretende con ese niño desde que entra a los primeros grados escolares. Y precisamente cuando llega a la escuela, pues también va a encontrar un instrumento que es unificador de una mirada de lo que se pretende de los niños a los niños. Entonces también cómo llevamos esa voz de los niños para resignificar esos instrumentos pedagógicos. Entonces ese currículo, ese manual de convivencia, todos esos instrumentos que de alguna manera llegamos a imponer a la escuela, como también invitamos a los niños, a los chicos a que hagan parte de ellos y a que empecemos a resignificarlos, porque desde allí también donde se les empiezan como a imponer asuntos pues, por los cuales nunca se les pregunta.
Entonces, bueno, me quedo con esa reflexión. Lo que decía Elizabeth también ahorita en el comentario, las investigaciones del trayecto de Tonucci también han sido bastante impactantes, y qué rico que eso se llevara también a las escuelas para empezar, pues como a multiplicar esas experiencias. Muchas gracias. Paula, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguna de las mamás de la corporación, de Aurea, que quisiera aportar a este espacio de conversación? Bueno, mientras se animan, si quieren, y ya como por ir cerrando, y sobre el aporte de Paula, y sobre el tema de políticas públicas, yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo por recorrer. Los modelos de planeación gubernamentales y la construcción de políticas públicas todavía tiene mucho repensar y por construir, ¿no? Y en eso me he aventurado en conocer los ejercicios de planeación que no están del orden de lo estatal, y créanme que es bien interesante, es muy interesante. O sea, los ejercicios de políticas públicas funcionan hasta una parte, pero por ejemplo algunas comunidades indígenas, cuando hacen sus calendarios de la comunidad y hacen planeación incluyendo a todos, y se piensa en una planeación conforme a lo que la tierra necesita, e incluyen a los animales, incluyen a los árboles, y es bien interesante. Yo creo que hay que empezar a planear, hay que hacer ejercicios de planeación, pero también quitarnos un poquito esa creencia de que solo desde lo institucional se pueden generar políticas públicas, y que solo desde ahí se pueden, por ejemplo, construir lo que se llaman planes de desarrollo. Por ejemplo, los indígenas han dicho, no, acá no plan de desarrollo, nosotros vamos a construir no proyecto de desarrollo, perdón, acá vamos a construir un plan de vida, y entonces rechazamos esos modelos y acá construimos de otra manera. Entonces, así como nos tenemos que pensar formas de crear nuevo conocimiento, también la planeación va de la mano. No es como, ay, no, allá eso, allá aparte, pero también mirar algunas estrategias de planeación, como no caer también en un documento muerto, sino en eso vivo, ¿no? En planeación viva. Bueno, yo creo que ya debemos ir cerrando los espacios de presencia real, ¿cierto? Creo que nunca son tan largos, hacernos presentes durante tiempos tan largos sobre un mismo tema es muy complejo. Yo creo que más ahora que estamos en términos de estos medios es más complejo todavía. Entonces, yo quedo como con muchas preguntas que ya hemos tenido en el camino, y que yo siento, bueno, que nosotros no hacemos como de una manera tan directa y explícita una pregunta por la escuela, y yo creo que ya ahí hay una refiguración de cómo conceptualizamos niño o niña, porque le estamos quitando ese lugar, que es la escolarización. Entonces, es una pregunta pedagógica, es una pregunta didáctica, es una pregunta educativa, que la estamos quitando de ese espacio escolar, porque frecuentemente en nuestras... lo encuentro así como es mi interpretación, no estaba explícito, pero es una palabra que yo utilizaba en otros momentos, es que la relación del el que se significa a sí mismo adulto frente al niño es una relación correctiva, o sea, de siempre estar formando. Nuestra manera de dirigirnos al que designamos como infante nos cambia la voz, ¿cierto? Entonces le hablamos distinto, y hay veces incluso es como que le hablamos así como se le habla a un perro, porque le cambiamos como la entonación. Es una suerte de partir de la idea de que no nos va a entender y que hay que hablarle como con ciertas inflexiones de voz. Es una pregunta que me queda mucho en términos pedagógicos. ¿Qué significa entonces formar para no devenir adulto, sino formar en un presente?
creo que queda muy claro en esta presentación que nos está haciendo Tina. Segundo, que me queda mostrándome esta conversación, es que finalmente la construcción de la infancia tiene que ver con una serie de mundos materiales, en donde entra en el marco de esta modernidad el juguete, la forma de comunicarnos con ellos, y que precisamente reelaborar la infancia implica, por tanto, cambiar todas estas tecnologías. Y tercero, que me parece fundamental como pregunta educativa y pedagógica, es que repensar la infancia, resignificar la infancia, o sea, cambiar nuestros sentidos, en la manera en que nos relacionamos con ellos, también nos abre una pregunta que difícilmente hemos abierto, ¿qué es ser adulto? Es decir, el célebre libro de Javier Sáenz, Armando Espina y Óscar Saldarriaga nos trae el conmovedor título de Mirar la infancia, un estudio histórico sobre cómo se produce el saber de la infancia en Colombia. Y esta arqueología que ellos hicieron nos muestra que volvieron a la infancia objeto de estudio. Todo el tiempo estamos hablando de la infancia, con discursos económicos, educativos, pedagógicos, y la pregunta es entonces, ¿por qué no nos hemos cuestionado qué significa ser adulto? Se le está preguntando Tina a los niños y nos muestra una mirada aterradora por parte de la infancia. Por tanto, yo me he hecho la pregunta junto a Cara hace tiempos, es ¿a qué jugamos los adultos y cómo nos han quitado de las manos la capacidad de imaginar? Nos han ubicado en el lugar de la locura y de la patología en los momentos en que la fantasía nos permite llegar a otros procesos de construcción subjetiva, y creo que entonces esto requiere una serie de proyectos educativos, proyectos pedagógicos más allá de la escuela, que nos permitan de pronto poner en jaque no solamente esa noción de niños, sino esa noción también de adultez. Tina, algunas conclusiones en un par de minutos y ya para despedirnos. Pues yo creo que las conclusiones las han compartido ustedes. Creo que tenemos mucho por hacer, mucho por derrumbar, mucho por volver a mirar, ¿sí? En todos los sentidos. Y eso es lo bonito de preguntarse por la niñez o la infancia, que hace que tengamos que repensar las estructuras para realmente volver a generar lenguajes que sí nos permitan tejer. Entonces yo creo que es una gran, miren, pone en cuestión, hemos puesto en cuestión la escuela, hemos puesto en cuestión el sujeto, hemos puesto en cuestión las políticas públicas, hemos puesto en cuestión la ley, y todo eso porque realmente creo que hay algo, ¿no? Y no tengo, así como dice el meme, no tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco de que hay algo en la infancia que controvierte lo que está, que controvierte y se aventura a transformar. Y creo que si nos tomamos el reto de adentrarnos sin nuestros salvavidas, sin nuestro paracaídas de adulto, algo mágico puede pasar. Bien, muchísimas gracias, Tina, por esta hermosa disertación. Estaba tomando algunas imágenes del espacio, porque a veces el pantallazo no nos sirve, pero tengo una invitación, si quieren prender sus cámaras. Es un bonito espacio que me gustaría evocar y tener para la memoria. Les invito a que quienes estén puedan prender sus cámaras y acompañar a Tina en esta invitación que nos hace a pensar las infancias de una manera distinta para poder hacer que cosas mágicas y reales también pasen. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos subiendo la conferencia
a nuestros espacios para que las puedan tener y volver a pensar un poco más despacio. Gracias a todos los que están presentes, a todos los amigos, a Ana Sol, a todas las infancias que nos han estado escuchando. Mira, tan hermoso. Vamos a estar encontrándonos siempre. Muchísimas gracias. Valeria, muchas gracias. Ahí volví a mirar a Valeria, a muchos amigos. Gracias, Vale, a todos. Ahí también hola, está Julia. Elizabeth. Gracias, Elizabeth, también. Diana, hace mucho que no te Hola, veíamos, Elisa. a ver. Muy Hola, lindo, mira, muchas ahí está. Diana. Muchas gracias. Ay, tan lindo, tan lindo. Muchísimas gracias. Mira Qué que guapo se ve. está muy grande, no sabía que estaban tan grandes. Elisa, ¿cómo se llama? Luan, escuché toda la exposición, la conferencia, la conversación con él. Sí, mira, ahí están esas, mira también. Hoy, hola, doctor León Bolaños, muchas gracias por estar tan bonito. Muy bello. Muchísimas Qué bonito, gracias. gracias a ustedes, me encanta verlos. Abrazos. Gracias, Elisa. Bueno, Dentro de 15 días está Blanca Nelly con una pregunta que en la serie da continuidad a esto, y es la construcción social de la juventud, un capítulo de su tesis doctoral y que es muy prometedor. Listo. esta historia continuará. Estaremos. Mil gracias, que así sea. Muchas gracias. Estaremos conversando. Gina, un abrazo. Un abrazo. Listo, chao, saludos, gracias. Chao. Gracias. A ustedes. Mira, está. Estaba tu vestido tan bonito. Chicos. Voy a dejar de grabar.